están? Después del tiempo que hemos compartido, la presencia del Señor, y seguimos, la verdad que es una enorme bendición. Perdonen la garganta, venimos todos un poquito iguales en este punto, ¿no? Antes de comenzar específicamente con la palabra que tengo para compartir con ustedes hoy, cuando estábamos en el tiempo de culto, venía a mi corazón esa palabra. Ya trajo, me parece que sí. Gracias, Claudio, trajo. Venía a mi corazón esa palabra en ese salmo muy cortito, en el Salmo 133. Es muy conocido, pero para meditar y valorar lo que significa estar juntos. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Hace referencia al sacerdote, ¿no? Cada uno de nosotros. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hoy, estando en este tiempo que le pertenece al Señor, no hemos sido bendecidos y estamos juntos y esperamos en armonía completa? Es solamente esto que venía a mi corazón muy fuerte hoy. Fue un tiempo muy especial en el culto que hemos tenido. Para compartir con ustedes tengo una carta de Pablo, una de las tantas cartas que escribió. Esta carta, que es la carta a los tesalonicenses, fue la segunda carta, según los historiadores, que Pablo escribió. La primera fue a los Gálatas. Esta es la segunda carta. Y fue escrita alrededor, la fechan aproximadamente en el 50 después de Cristo, o sea, ya habían pasado unos cuantos años, ¿no? Dentro de lo que era el ministerio de Pablo, estaba en su segundo viaje misionero, y esta carta aparentemente la escribe desde Corinto, ¿sí? La carta a la iglesia en Tesalónica. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. La verdad que es una carta que me encantó leer. A veces vamos por esta lectura un poco de paso, pero me gustó muchísimo descubrir lo que contenía esta carta y el mensaje de Pablo a esta iglesia. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer desde el capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios, el Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Dios los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado, no solo
en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Comenzando por el saludo, ¿no? Yo pensaba, cuánta dedicación. Es un tiempo donde no escribimos más cartas, ¿no? Es un tiempo donde escribimos mensajes cortos, cada vez con menos palabras, y si es posible con menos saludos. Si escribimos algún correo, por ahí es un poquito más largo, pero Pablo se tomó el tiempo para poder saludar y desear todo lo mejor para aquellos a quienes estaba escribiendo, ¿no? Ya les digo, hoy es muy poco frecuente, a veces arrancamos directamente con un mensaje entrecortado y que nadie sabe, pero sí les cuento que en medio nuestro hay alguien que, aunque sea un mensajito en WhatsApp, siempre me pega una pequeña cachetadita así, porque yo me dirijo directamente como si la vi ayer. Y esta persona se toma el tiempo, antes de responderme, de saludarme cordialmente. ¿Y saben qué? Me obliga a saludarla cordialmente también, con mucho cariño, porque se tomó el tiempo. Y no es una persona que está desocupada. Bueno, aparte de eso, es una pequeña cosita. A mí me llamó mucho la atención en esta carta, que es una carta donde el tono general de la carta, la primera carta, es de reconocimiento. Es una carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué encontramos ahí? Dice, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en el Señor Jesucristo. 3 palabras, 3 virtudes, no sé cómo decirlo: fe, esperanza y amor. Las hemos escuchado muy seguido, está en Corintios, las hemos escuchado en alguna prédica: fe, esperanza y amor. Pablo les escribe a los tesalonicenses y les cuenta que está orando por ellos. Esta carta tiene para todos, ¿eh? Tiene para el que sirve, para el que aprende, para el que necesita corrección. Tiene de todo, prestamos atención. Estos tesalonicenses no nacieron como iglesia en un lugar tranquilo. No nacieron como iglesia en medio de la paz y sin obstáculos. Sufrieron continua oposición. Pablo fue perseguido en este viaje misionero, iba de un lado para otro, y cuando la gente se enteraba dónde estaba, iba a denunciarlo porque él estaba haciendo lío. Este era de los que daban vuelta al mundo, los que daban pata para arriba todas las cosas, los acusaban, no sé cómo es la palabra que usa. O sea, no fue un tiempo de calma ni de tranquilidad. Una iglesia que nació en medio de dificultades. Pero fíjense que en esta carta Pablo está reconociendo, estaba preocupado Pablo, porque mandó a Timoteo. Pablo había querido viajar, había querido visitarlos, había querido ver cómo estaban. Él no pudo ir y decía, en alguna parte dice, donde el enemigo impidió que él se acercara a esta iglesia. ¿Y qué hizo? Mandó a Timoteo. Esta carta es el resultado del informe de Timoteo. ¿Sí? ¿Qué encontró Timoteo en esta iglesia? Encontró que había obras motivadas por el amor, trabajo hecho por amor, una obra realizada por fe y una constancia, una perseverancia sostenida, dice, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia que estaba caminando bien. Era una iglesia que había aprendido bien de este Padre espiritual. Tenemos la iglesia que nació, pero también tenemos a Pablo.
Y cuando hablamos de Pablo acá, aparece en primer lugar, dice, los tenemos presentes en nuestras oraciones y recordamos lo que hacen. Pablo no se lavó las manos de esta iglesia que había nacido a partir de la predicación de la palabra. Pablo tenía un amor tremendo por esta iglesia a tal punto que su deseo era volver a verlos y no podía. Envió a su colaborador para que viera cómo estaba, pero era tal el amor que Pablo tenía por esta iglesia que decía que estaba dispuesto a compartir todo, no solamente la palabra, sino hasta su vida con ellos. Y pensaba en la responsabilidad de los ministerios, de los que sirven al Señor en distintos espacios, en distintas áreas. Cada uno sirve en distintos o en varios lugares en medio de la congregación. Y pensaba si el amor motiva ese cuidado, nos lleva a esa oración. Miren que yo me pongo en primer lugar, como decimos siempre los que compartimos la palabra, ¿no? La palabra nos habla primero a nosotros. Pero Pablo fue un ejemplo de amor en su servicio a la iglesia del Señor. Él amaba primero al Señor sobre todo y nunca se desentendió de aquellos que eran sus hijos queridos, sus hijos amados. Y aquí hay un reconocimiento. Ustedes saben que a Pablo no le temblaba el pulso cuando se trataba de corregir, ¿no? Como leemos en otras cartas. Hay muchos puntos en común que los que hemos compartido los jueves, los estudios que Carlos estaba dando de la carta a Romanos. Y en esa carta es muy explícito en muchas cosas, en estas van tomando. No sé bien en qué época se escribió Romanos, pero esta es la segunda carta que escribe Pablo recién. Así que Romanos, Corintios vendrá después, donde Pablo fue afinando algunas cuestiones, ¿sí? Y atendiendo a distintas situaciones. Pero volvemos a la iglesia, ¿no? La iglesia era nueva, estaba cuidada. Si no con Pablo presente, había una cobertura en oración sobre esa iglesia. ¿Ustedes saben la importancia de la cobertura? ¿Saben que es el cuidado de los padres, de los que tienen responsabilidades y de cada uno de nosotros? Porque ¿a quién el Señor no nos dio una responsabilidad que cuidar? Algo sobre lo cual tenemos que velar y con amor. Ellos, dice, habían recibido la palabra no solamente con palabras, sino con poder. Habían recibido el Espíritu Santo y con una profunda convicción. O sea, no sé si hoy creo y mañana no creo. Ellos tenían esa certeza, esa convicción y habían recibido el Espíritu Santo. De esa manera fue que pudieron vivir esta vida y ser ejemplo, dice, no solamente para sí mismos o para los que estaban alrededor. Dicen que su vida se cambió de tal manera y dejaron sus costumbres, se convirtieron realmente y fueron ejemplo para toda la región. Para toda la región. La palabra de Dios trascendió. Nosotros siempre pensamos en esto, ¿no? Fe, esperanza y amor. Las tres cosas que Pablo destacó en la vida de los tesalonicenses, en base a lo que Timoteo fue y le dijo, ¿no? Y algunos, si no es el pastor o el hermano tal que me viene a ver, no, ¿vieron? Delegar, compartir. Es importante. Y prepararse para estar en el lugar justo cuando el Señor quiere usarnos. Bien, fe, esperanza y amor. La fe sin obras, dice la palabra, es muerta y sin fe no se puede agradar a Dios. Ellos tenían fe, una fe viva y agradaban a Dios.
Sin esperanza. La esperanza es una palabra que se usa poco, parece, pero yo estuve buscando las escrituras y ¿sabes la cantidad de veces que aparece la palabra esperanza? La esperanza, en este caso, es lo que los ayudó a perseverar en medio de las dificultades. ¿Es una esperanza en la nada? ¿Yo tengo esperanza de que mañana llueva? No, esperanza en la vida de Jesucristo, en la vida que el Señor tenía para nosotros en el tiempo venidero. Y después tenemos ese trabajo, dice un trabajo que era motivado por el amor. A veces trabajamos sin ganas, ¿no? Por obligación. Hay tiempos y tiempos, pero cada uno sabe delante del Señor y el Señor nos conoce cuando lo que hacemos es por amor. Qué bueno que al Señor le agrade. Ellos fueron amados y escogidos por Dios igual que cada uno de nosotros. Ellos fueron un ejemplo de testimonio. Vamos a Mateo 7, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 24 en adelante, 24 al 28. ¿Ya lo tienen? Es muy conocida esta enseñanza. Dice, por tanto, es el Señor Jesús que estaba enseñando, ¿no? Venía ya desde el Sermón del Monte en adelante. Vamos a ir leyendo una serie de enseñanzas del Señor. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. El Señor concluye con esta enseñanza, con esta comparación, toda una serie de enseñanzas que ya les comenté, había arrancado también con el Sermón del Monte. El Señor habló en todo lo que resta en el capítulo anterior, del capítulo 7, los anteriores versículos, y hasta el 6, el 5, habló de cómo tenemos que dar, ¿sí? Cómo dar a los que necesitan. Cómo saber dar sin hacer publicidad, cómo orar, cómo dirigirnos al Señor, cuál es nuestra actitud para con Él, cómo ayunar sin andar mostrando una cara larga, sin hacerse ver porque está ayunando. Después habló de hacer tesoros en el cielo, habló del valor del dinero, habló de acumular tesoros, pero acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. Habló de que nadie puede servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Habló del afán, de que cada día tiene su propio afán, que tenemos que aprender a confiar, a tener fe, para que el Señor provea de lo necesario, y buscar primero el reino de Dios. Habló de juzgar, de que no tenemos derecho a juzgar a nadie, porque así como juzgamos, seremos juzgados. Habló en esta parte de esa parte donde habla de mirar no la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tenemos en nuestro ojo, para evitar mirar en los demás errores que hasta pueden estar en nosotros, ¿no? Todas las cosas que el Señor fue marcando con claridad. Después habló de cómo pedir, de cómo buscar, de la confianza que tenemos que tener en el Señor para buscar, para orar. Habló de la puerta estrecha y la puerta ancha.
2 puertas, ¿sí? Una puerta estrecha que nos lleva a la salvación y una puerta ancha, fácil, cómoda, que puede nos lleva a la perdición, dice. Habló de los falsos profetas, aquellos que enseñan lo que el Señor no quiere, que tenemos que aprender a reconocerlos por sus frutos, ¿sí? Y vamos a saber si el fruto es bueno o no, ¿sí? Pero también tenemos que conocer cuáles son los buenos frutos para poder reconocerlos. Y finalmente cierra esta parte del capítulo 7 con esta comparación del que edifica su casa sobre la roca y del que edifica su casa sobre arena. Que el que oye las palabras y las vive, las toma en serio. Isaías el otro día hablaba y decía firmemente, no jugar a la capilla, decía él. Pero el tema es creer a la palabra del Señor. El tema es creer. ¿Cuánto de lo que leo realmente creo? Estamos en una sociedad donde la palabra perdió valor como compromiso, como valor en sí mismo. Hay demasiadas palabras en algunas cosas y ya no importa. Mañana me desdigo, total, no importa. Digo una cosa hoy, mañana digo otra, no importa. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es viva, es la palabra de Dios. Entonces, nos acostumbramos a considerar que lo que el Señor dice es lo que dice y no algo parecido o algo que me parece que puedo interpretar de esta manera, nos obliga, claro que nos obliga. Nos obliga a mirarnos en ese espejo de la palabra y ver si realmente la tomamos en serio, la vivimos y de esa manera, acá habla de tempestades, de vientos, de lluvia, de cosas naturales, pero nosotros sabemos que nuestra casa, nuestra vida en Dios, y la vida de la iglesia no es un viento que ataca, no es una lluvia fuerte que va a sacudir. Son muchas cosas con diferentes nombres que cada uno le puede poner el nombre que conoce o le toca de cerca, ¿sí? Problemas, salud, dinero, ideas propias, la filosofía de este mundo, el enemigo, las artimañas del enemigo, ¿sí? Nuestro propio yo puede derribar mi propia casa. Esta enseñanza del Señor les cierra todo. ¿Y qué es esa casa? ¿Cómo edificarla? Anteriormente les dijo cómo. Anteriormente les marcó pautas claras sobre cuál es la conducta, cuál es la forma de vivir con los demás, con las cosas, en este mundo, en nuestra relación con Dios. O sea, había una palabra clara, había una enseñanza clara. Esta palabra clara es la que Pablo transmitió a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses parece que la tomaron en serio, con convicción, con el poder del Espíritu Santo, con revelación. De ahí que esta carta arranca con eso, donde Pablo dice oramos y damos gracias porque reconocemos esa obra de amor, ese trabajo, esa fe puesta en acción y esa esperanza que tienen en la venida del Señor. La situación para los tesalonicenses no era la ideal. Estaban llenos de problemas, persecuciones, muchas dificultades pasaron, muchos sufrimientos. Y aún así se aferraron a la palabra del Señor. Nosotros podemos ponerles el nombre que queremos a los problemas. Tenemos de todo. No era fácil, pero los tesalonicenses pudieron elegir. Muchas veces el Señor presenta siempre estas dos opciones. O es este camino o es este otro. ¿Cuál de los dos vas a seguir? Hay 2 puertas. ¿Qué querés hacer? ¿Es esta o esta? ¿Qué querés construir tu casa? ¿Sobre roca o sobre arena? ¿Creer la palabra y vivirla? ¿O solamente oírla, pegar la media vuelta y seguir mi vida? Siempre nos da la posibilidad de elegir. Esperen que ordene mis páginas.
Vamos a Tesalonicenses 4. ¿Voy bien de hora? Sí. Tesalonicenses capítulo 4. ¿Está? Muy bien. Dice, vamos a leer en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Es lo que les hablaba recién. Jesús dio las instrucciones, Pablo las transmitió, Pablo las comunicó. Ellos ya lo estaban viviendo, pero no obstante, hay una palabra que Pablo usa en este capítulo 4 y les dice progresando. O sea, no se queden con lo que ya están viviendo. Es bueno, están en el camino del Señor, pero progresen, avancen, no se queden. Siempre recuerdo, y ya lo he mencionado 1000 veces, esa canción infantil, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. No la cantan más porque es de otra época, ¿no? Pero dice, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, subamos, y no me acuerdo cómo termina. Mirando a Cristo. Exactamente. Progresando. La palabra es progreso. Póngale crecer, póngale madurar, póngale ampliar el conocimiento, buscar más a Dios, estar más cerca del Señor, conocer más la palabra, poder amar más a la iglesia, poder amar más a mi hermano, sobre todo el que no me cae bien, sobre todo el que me resulta más difícil. Cada uno sabe, ¿no?, lo que tiene por delante. Pero la palabra es progresen, no se queden en el lugar donde están. Progresen, crezcan. Y después sigue hablando, esto les relato nada más, sobre la voluntad de Dios para la vida de cada uno, que era la santidad, santificarse. Les advirtió sobre las inmoralidades sexuales, de rechazar a quien les comunica la palabra, porque a veces pensando que es alguien, que es, qué sé yo, es Lidia la que les está diciendo esto, o es Pablo. No es Pablo ni es Lidia, es el Señor que les está hablando, dice en la carta. Ese fue los instó a seguir creciendo. No era suficiente permanecer igual. Se vuelve a reforzar aquí el tema de la perseverancia. Y otro tema que inquietaba a los tesalonicenses es que en esta primera carta ya Pablo les había enseñado y hace mención sobre la vida venidera. Comenzaron a tener y a comunicar inquietudes. ¿Qué pasaba con los que habían muerto sin conocer al Señor? ¿Qué pasaba con la venida del Señor? Hay todo un apartado sobre el tema a los tesalonicenses, y en esta carta, en la primera carta no, pero en la segunda carta, Pablo les tiene que escribir a los tesalonicenses para exhortarlos, y ahí viene la corrección en medio de todo ese amor, ¿sí? Porque parece que habían circulado cartas que decían que era de Pablo y habían comunicado oralmente cosas que Pablo dijo que el Señor ya venía. Y parece ser que eso llevó a algunas conductas indebidas en algunos, ¿no? Pero el Señor les escribió al respecto, aclarándoles, y eso lo vamos a leer un poquito después. Vamos ahora a la lectura de Deuteronomio. El tema de la venida del Señor muchas veces se utiliza, se habla. Hay que tener mucho cuidado con los recortes y las interpretaciones personales o sectoriales de todo lo que uno lee o escucha. No todo lo que lee es original, no todo lo que se escucha puede ser verdad. Hay que estar muy atentos a esto que uno escucha o lee. Vamos a leer Deuteronomio del capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30,
Vamos del 11 al 15. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti, en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. Vamos al versículo 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Está bien, no estamos en la época del Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios es viva, es eterna, es presente para ese tiempo y es presente para nuestro tiempo. Y aquí encontramos de nuevo, Dios a través de Moisés le comunica a su pueblo que tiene dos caminos. Otra vez, la libertad de elegir, la posibilidad de elegir. ¿Qué elijo? ¿La vida o la muerte? No está hablando a lo mejor de la muerte física, pero sí esa muerte que acarrea vivir en pecado y lejos de Dios. ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? ¿Sí? ¿La bendición o la maldición? Aquí, esperen que repita esto. La vida y la muerte, bendición y maldición. Elige. Ahora dice, bueno, está bien, el Señor les da la libertad de elegir. Pero ¿saben qué les dice? Elige la vida. No es que al Señor no le importaba lo que decidas. No le importa. Sí le importa. Te da la opción, pero quiere que elijas lo mejor. Que elijas la vida. Si no, no diría, elige la vida para que te vaya bien, para que vivas mucho, para que estés cubierto, para que tengas a tu familia cubierta, para que la iglesia, para que el pueblo sea bendecido. A mí esa parte donde dice, elige, te doy la opción, pero elige lo que es mejor. Elige construir sobre la roca. Elige la puerta angosta. Elige servir a Dios. El Señor quería vida para su pueblo. Así es que otra cosa que tenemos que destacar acá es esto. Muchos tienen la excusa, pero yo no sé qué quiere el Señor para mí. ¿Quién me lo va a traer para que yo lo pueda escuchar y obrar en consecuencia? La palabra, a lo mejor en esa época, era recibida oralmente. Todo se comunicaba en forma oral. Pero el que busca excusas para decir yo no encuentro en la palabra de Dios nada, que el Señor me hable, eso no es verdad. Ahora, hoy hablaba, no sé quién cerró el culto, Carlos, el que abre el corazón, el Señor está. Y el Señor muestra. La palabra de Dios contiene, se ocupa, tiene todo lo referente a la vida del pueblo de Dios. Como hijos, como individuos, como siervos, como pueblo, como iglesia. El que no encuentra es porque no busca. No puedo tener excusas, nadie me dijo, no lo conozco, no lo puedo entender, no lo puedo interpretar. Has recibido a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae luz.
El Espíritu Santo trae luz. Asegurémonos de estar en el lugar correcto, con Dios, con nuestro Señor, para que las cosas salgan como tienen que salir. Vamos a leer Tesalonicenses capítulo 5. Y en el capítulo 5 está el cierre de la primera carta a los tesalonicenses de Pablo. Y ahí justamente le estaba hablando acerca de la venida del Señor, que era una de las inquietudes de esta iglesia. Dice en el 4, leemos desde el 4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Me gustó eso, sano juicio. Es decir, en la otra versión decía seamos sobrios, ¿no? Sano juicio. Entendemos, personas que meditamos, que entendemos, que sabemos cómo vivir, ¿sí? Cuidadosamente, sin hacer locuras. Dice, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos con Él, junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Aquí es claro que, más allá de todo lo que de saber, tener claridad que el Señor vendría a buscar a su iglesia, les da las recomendaciones para cómo vivir, ¿no? Somos hijos de luz. Y me llamó la atención porque vieron que habla de una coraza en el verso 8. Dice, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Todos conocemos la armadura de la que habla Efesios, ¿no? De cada uno de los elementos, de cada una de las cosas que el Señor nos ha provisto para poder seguir adelante en medio de estos tiempos donde la maldad actúa. ¿Sí? Es un tiempo, en aquel tiempo y en este tiempo. Pero el Señor nos dijo bien claramente cómo. Dice, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Anímense y edifíquense, que vivos para la vida o en la muerte, vivamos junto con Cristo. Y cierra este capítulo, y lo vamos a leer, en el 12, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor. Esta parte se refiere a cómo vemos a aquellos que están sirviendo al Señor de una manera o de otra, valorar el trabajo que cada uno hace, ¿no? Pablo recomienda eso, valorar, reconocer, apreciar. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, ustedes saben la palabra holgazanes, ociosos, haraganes. Estimulen a los desanimados. Siempre hay, ustedes saben que hay muchas cosas que nos quitan el ánimo muchas veces y necesitamos esa palabra de aliento. No hace falta que sea recién nacido o que sea un viejo en el Señor. Todos atravesamos momentos donde necesitamos palabras de ánimo. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles. Entre nosotros siempre va a haber alguien que necesita ser fortalecido. Y sean pacientes con todos. Ahí siempre tenemos la opción, ¿no? Lo despacho rápido o lo atiendo con amor.
lo escucho con atención o me distraigo pensando en lo que voy a hacer después. Siempre dos caminos tenemos, ¿eh? Siempre hay dos posibilidades o más. La que tenemos que asegurarnos es la que el Señor quiere. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Esfuércense por hacer el bien. ¿Ustedes saben cuántas veces tenemos ganas de no hacerlo? Me parece que, no sé si me pasa a mí nada más, ¿no? Que uno se cansa. Estén siempre alegres, me gusta más la palabra gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Con una sola de estos versículos tenemos para pensar y meditar y analizar nuestra vida, pensar cómo vamos yendo. Cada uno de estos versículos nos puede llevar a escudriñar las Escrituras con mucha atención. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu y alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Hasta ahí. Después termina pidiendo oración por él. Díganme si esta carta no es una carta preciosa. Y eso que no hemos tocado, hemos leído solamente la primera. Creo que es importante que cada uno reforzar nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. Cada una de las elecciones que hacemos no son solamente mías. Son de la iglesia. Yo soy iglesia. Hermano, hermana, cada uno de ustedes, más allá de la edad, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, es iglesia. Yo no me puedo parar afuera y decir, la iglesia es esto, la iglesia es lo otro, la iglesia no ama, la iglesia no me atiende, la iglesia es así. Yo soy la iglesia. Hablo mal de la iglesia y estoy hablando mal de mí. Valoro a la iglesia. Qué hermosa es la iglesia. Es la amada del Señor y si tiene defectos es porque yo los tengo. Y tengo que crecer y tengo que progresar y tengo que perseverar en medio de este mundo difícil. Amor, fe, esperanza nos lleva a perseverancia, a obrar, a amar, a cuidar al otro, sostener, acompañar. Somos un cuerpo, la amada del Señor. No somos solamente individuos. Que el Señor les bendiga.